Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este nuevo conversatorio del Dual CP Institute for High Energy Physics de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima y organizado también por la Coordinación General de Investigación Científica de la misma universidad. El Dual, como se le conoce a este instituto, fue fundado en 2006 y es un instituto virtual dedicado a la promoción de la física de altas energías más allá del modelo estándar en México. Participan personas de la Universidad de Colima, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad de Hidalgo, de San Luis Potosí, Guanajuato y últimamente también del TITS en Jalisco. El día de hoy tenemos el conversatorio titulado Postdoctorado. ¿Qué es eso? Y nos van a acompañar 4 personas que están relacionadas con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Son 4 egresados que actualmente están precisamente realizando estancias postdoctorales en diferentes partes del mundo. Y ellos son Carlos Alvarado, que está en la Universidad de Tsinghua, en China. Raimundo Ramos, que está en la Academia Cínica en Taiwán. Manuel Buenabad, que está en la Universidad de Brown en Estados Unidos, y Julio Virrueta, que está en la Universidad de California, Davis, también en Estados Unidos. Carlos, Raimundo, Manuel, Julio, muy buenas tardes, días para los que están de día. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días. ¿Qué tal? Gracias Gracias por la invitación. Sí. Hola a todos. El formato de este conversatorio es de que estaremos charlando con estos 4 individuos para hacerles algunas preguntas y que compartan algunas experiencias. Desde luego que parte de la finalidad del conversatorio de hoy es dar una idea para las personas que nos van a estar escuchando de lo que significa postdoctorado, que en la academia tiene una definición muy específica, pero que luego pues gente que no vive o que no convive con el ambiente académico puede no serle claro. El formato es de que yo estaré moderando, haciendo algunas preguntas detonadoras para estar charlando. En realidad es una charla amena entre todos. Haré una pregunta y le pediré a los 4 que den su opinión. Yo les diré quién y los callaré cuando le toca a la siguiente persona. Y a quienes nos están escuchando por Facebook o por Zoom, por favor, manden sus preguntas a través del chat. Y al final de nuestra participación, las leeremos y las comentaremos aquí entre todos. Entonces, vamos a empezar por donde siempre he empezado en estos conversatorios, con básicamente la misma pregunta. Ustedes son personas que se dedican a la ciencia y que en algún momento tuvieron que decidir dedicarse por una carrera científica. Entonces, quiero que platiquen, que expongan un poquito de dónde son, un poquito de background, de dónde nacieron, cómo era su vida antes de dedicarse a la ciencia y sobre todo, por qué decidieron una carrera científica. Y podemos empezar por Julio. Ok. A ver, ¿qué era? ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo cómo era la vida antes. Bueno, empezando por... Yo soy de Ciudad Guzmán, Jalisco, entonces, cerca de Colima. Crecí ahí toda mi vida y nunca tuve mucho contacto con el mundo científico. Nunca conocí a un científico, nunca, ni siquiera sabía que existía esa cosa que se llamaba ciencia. ¿Por qué decidí estudiar? Bueno, como creo que todos aquí, cuando crecí era de los estudiantes matados, era el que sacaba las buenas calificaciones y todos, por edad, debías estudiar, volverte doctor o volverte ingeniero, la madre. Y como me gustaba las matemáticas, decidí hacer ingeniería, pero me di cuenta inmediatamente que los objetivos que un ingeniero quiere resolver o los problemas que quiere resolver no me interesaban. Yo quería saber, yo no quería, a mí no me interesaba cómo optimizar máquinas o cosas así, que era lo que estábamos estudiando. Yo quería saber por qué las cosas funcionaban, cómo funcionaban. Y entonces, después de investigar un poco, me enteré de que existía una cosa que podía estudiar una carrera en física
Y era un shock para mí porque yo creí que todo ya estaba hecho. Yo decía, ya la ciencia, yo voy a leer un libro y ya es todo lo que ocupo. Y descubrir que había cosas nuevas, cosas que todavía no sabíamos cómo funcionaban y que quizá yo podría hacer una pequeña contribución para eso. Fue la principal motivación para mí de estudiar ciencia, y empezó el camino con la Facultad de Ciencias y ahora primero en Stony Brook, donde conseguí mi doctorado, y luego ahora en Davis. Muy bien, gracias, Julio. Raimundo, ¿quieres continuar? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy de Colima, Colima. De ah, ahí viví toda mi infancia y mi juventud. Primero, recuerdo que al inicio, antes incluso de tener una idea de que existía la Facultad de Ciencias, ah, no tenía muy clara la idea tenía medio clara la idea de qué era la ciencia, pero no por completo de que había subdivisiones y de que había matemáticas, biología, física. No tenía idea de todos los campos que existían. Eh, a mí siempre me interesó averiguar, entender cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaban los televisores, cómo funcionaba el sol, por qué el cielo es azul, y prácticamente cualquier cosa que cayera en mis manos y pudiera desarmar para entender cómo funcionaba, la desarmaba. Aparte de eso, desde siempre, desde la primaria, uh, lo que más me gustaba estudiar eran las matemáticas. Siempre se me hizo interesante cómo podías usar números y variables, etcétera, para describir diferentes cosas. Incluso cuando al inicio lo único que te explicaban era cómo contar manzanas y peras. Después, fue en el bachillerato cuando hubo un examen de selección para una de las Olimpiadas de Física. Entonces, esta fue la primera vez que yo me enteré, de hecho, que había esta Olimpiada. Participé en el examen y pues fui, digamos, preseleccionado. Y aquí fue donde empecé a conocer mejor la física como ciencia en particular. Resolviendo problemas de termodinámica, de optimizaciones y todo este tipo de cosas que usualmente se hacen, no actualmente en la física más avanzada, pero problemas que yo creo que todos conocen. Bueno, todos que sepan, que hayan tomado algunos cursos avanzados de física. Y una de las cosas que recuerdo de esto es que los entrenamientos eran en la Facultad de Ciencias, la cual también inicialmente yo no sabía que había una Facultad de Ciencias en la Universidad de Colima, ni siquiera, y mucho menos iba yo a saber que había carreras de matemáticas y física. Entonces, cuando me enteré que existía esta carrera de física en la Facultad de Ciencias, fui a revisar el currículum, los profesores y todas las características, y pues fue muy interesante. Fue de hecho impresionante ver que había cosas como mecánica cuántica y mecánica estadística, relatividad, y pues los profesores, para empezar, son desde leerlos en la página de la Facultad de Ciencias, se me hizo muy interesante. Entonces, fue en ese momento, yo creo, que decidí que quería estudiar física, en particular ahí en la Facultad de Ciencias. Ok, Raimundo, muchas gracias. Al rato podemos continuar con lo que siguió de ahí. Manuel, ¿continúas, por favor? Claro. Yo nací en Colima, el municipio de Colima, y viví toda la vida en Villa de Álvarez.
también como Julio fui muy matado cuando era chamaquillo. Recuerdo que cuando empecé a conocer un poquito de ciencia, mi papá es ingeniero y tenía un libro de su prepa de física. Y me acuerdo que una vez me agarró y dijo, ven, vamos a aprender un poquito de este libro. Siempre trataba ya sabes, encomendarnos y tratar de que aprendiéramos. Y me mostró el péndulo y cómo el periodo del péndulo no dependía de la masa, sino de la longitud del péndulo. Hicimos un pequeño experimento así casero. Y desde ese momento me agarró la física. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Parece magia? ¿Qué onda? ¿Cómo puedes hacer este tipo de predicciones de cuánto tiempo va a durar el péndulo en moverse de aquí para allá basado en cosas que puedes medir? Me pareció muy interesante. Y luego me dijo sobre la ley de la atracción gravitacional de Newton. Y dije que todas las cosas tienen una fuerza, entre otras. Me fascinó, me fascinó. Pero nunca consideré, como Julio decía, nunca consideré que esto fuera una cosa activa, pues que la ciencia fuera algo que se hacía día a día. Creí que ya estaba hecho. Después, más adelante fui y me interesé mucho en matemáticas, en su precisión y lo bonito que pueden ser las matemáticas. Ya sé que suena medio raro, pero así lo son. Y fui a la Olimpiada de Matemáticas. Nunca fui al nacional porque nunca quedé seleccionado, pero fui a la Olimpiada al nivel estatal, que también se entrenaba en las Olimpiadas de Matemáticas en la Facultad de Ciencias. Y siempre pasábamos ahí en tangentes con algunos estudiantes que se quedaban hasta tarde estudiando, incluso en los sábados que estaban ahí, porque eran los días de entrenamiento los sábados para las Olimpiadas de Matemáticas. Y recuerdo, no me acuerdo muy bien cómo, pero alguien mencionó el Heisenberg, el Instituto Heisenberg, que para esto yo ya estaba en prepa, que Fefo y Ricardo, que son profesores en la Facultad de Ciencias, llevan a cabo y han llevado a cabo en el pasado. Y me interesó mucho sobre matemáticas y física y decidí aplicar e ir. Y eso fue lo que cambió todo. Me descubrí física como una ciencia, algo que se hace actualmente y que la gente se interesa mucho y que quiere trabajar en ello y se sientan y ponen a pensar, a ver en la naturaleza. Y me pareció súper interesante y creo que fui a 2 o 3 instancias del Instituto Heisenberg y decidí aplicar a la Facultad de Ciencias en Colima en el 2009. Gracias, Manuel. Carlos, te tocó ser el último para esta pregunta. Adelante, Ok, para que te conozcamos, Carlos. vale. Siendo el último, va a haber cosas que voy a repetir porque también me sucedieron. Yo soy de una ciudad pequeña de Jalisco, unos, ¿qué será? 50,000 habitantes. Veía que era una persona normal, excepto porque me la pasaba leyendo y tenía bastante curiosidad también. Algo que siempre recuerdo es que había una colección científica de libros en mi casa y, o sea, era increíble. Podías leer de la energía, del espacio, de los planetas, de las enfermedades, de la célula, todas las cosas. Yo fascinado, ¿no? O sea, las ciencias naturales. Pero el gusto por matemáticas o calcular cosas llegó hasta que estaba en la secundaria y posteriormente en la prepa. También me tocó participar en olimpiadas donde se me hacía novedoso el hecho de que, ok, eso es interesante porque te ponen algo difícil de calcular, ¿no? Pero eso no es toda la historia, porque luego en realidad no podía decir que tenía una idea de lo que era hacer ciencia. Entonces, mi interés por convertirme en un físico se llevó a cabo. Hubo 3 etapas en las que me interesó ir a estudiar a donde estudié, que fue en Colima. La primera es de que quizá estaba surfeando internet y vi la página de la facultad. Para mí era natural irme a estudiar a Guadalajara, que es la ciudad capital de mi estado. Pero no recuerdo por qué razón llegué a ver la página de la Universidad de Colima. Y me enganchó, porque a diferencia de muchos otros lugares, estaba muy completa. Y bueno, eso ya era una cosa, ¿no? Y no solo completa, sino que podías ver que era una planta de gente preparada en muchos lugares diferentes y eso me impresionó bastante, ¿no? Me enganchó la curiosidad. Pero cuando ya decidí irme allá es cuando hice una visita a Colima. Obviamente había que trasladarme. No podía darme el lujo de ir tan seguido, así que la primera vez que fui traté de aprovecharla muy bien, hacer todas las preguntas.
y puedo decir que me atendieron muy bien. Me atendió el entonces director y el director trajo varios profesores a hablar conmigo. Sacó un estudiante de una clase de 8º semestre para que hablara conmigo. Incluso me conectó con chicos que ahí estudiaban y que me podían hablar más de cómo es vivir, rentar una casa, bla, bla. Todo eso me impresionó bastante y fue cuando decidí irme a estudiar a Colima. Después hice la licenciatura allí, me enteré de que había la posibilidad de estudiar en el extranjero. Tuve la fortuna de tener una oportunidad en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Te voy a interrumpir, Carlos. Sí. Porque esa es precisamente la pregunta que ahora, el tema que me gustaría que platicaran. Ustedes ahorita son postdocs en diferentes instituciones y para llegar al postdoc, que al rato ustedes en sus propias palabras nos van a explicar qué es un postdoc, bueno, pues se necesita tener un doctorado. Entonces, ustedes 4 realizaron su licenciatura en México, en la Universidad de Colima, y ahora quiero que me platiquen cómo fue que decidieron hacer un doctorado, lo que recuerden del proceso, qué es lo que tuvieron que hacer y quién se los pagó. Y por qué no continúas tú, que te interrumpí, pero ibas para allá y como fuiste el último, ahora eres el primero. Ok. Te enteras de la posibilidad de hacer un estudio de posgrado cuando estás en la licenciatura. Tuve la fortuna de darme cuenta de que, por medio de mis profesores, de que esta posibilidad involucraba no necesariamente ir a hacer una maestría primero, sino irte a un doctorado directamente a un país de primer mundo, ¿no? Pero ello conllevaba hacer una serie de exámenes, hacer un ensayo donde explicas quién eres y por qué quieres estudiar allá. Y tener unos scores mínimamente aptos para ser aceptado. Y no ocupo decirlo, pero también el inglés, ¿no? El nivel de inglés. Suponiendo que te vas a un lugar de habla inglesa. Y bueno, los tomas, como puedes, juntas dinero, si no eres afortunado de tener muchos recursos, pides prestado, qué sé yo, y eventualmente concursas con estudiantes de todo el mundo que quieren aplicar estos programas. Son programas tales que si eres aceptado, ellos te van a becar 100%, al menos en mi experiencia en los programas de Estados Unidos. Creo que en Europa tienen otra modalidad, pero es algo que depende bastante de la geografía. Pero el punto al que me gustaría llegar es de que es posible irte sin que dependas de apoyos mexicanos. Bien, porque es algo que... Carlos, a te ver, interrumpo de nuevo. Entonces, ¿a dónde te fuiste y cuándo? Universidad de Notre Dame, en Indiana, en el 2012. Ok, entonces le vamos a dar oportunidad ahora a Julio que nos platique su experiencia con respecto a eso también. Ok. Yo terminé mis estudios en la Universidad de Colima en 2015, creo. Y fui como Carlos explicó, una de las cosas que nos dicen desde 2 años o 1 año antes de que terminemos nuestros estudios de licenciatura, los profesores nos dicen, existe este camino que ya está como trazado para como si quieren ir a estudiar al extranjero, tienen que brincar estas bardas, tienen que hacer estos exámenes, probar que sabes inglés, escribir una aplicación, conseguir cartas de recomendación, todo eso. Empezando con eso fue lo que más me llamó, algo que me gustó mucho, que era, hay estas cualificaciones que tienes que satisfacer, pero si lo haces, puedes ir a donde quieras. Y eso a mí me gustó mucho, que era competitivo, pero también era bien claro lo que uno tenía que hacer. Y lo segundo, claro, es te pagan para venir aquí. Cuando eres aceptado, al menos en Estados Unidos, como creo dijo, nadie hace su doctorado en Estados Unidos pagando, es un dineral. Entonces, ellos te pagan lo que sería la colegiatura, el tuition,
Además de eso, ellos te contratan como asistente de investigación o como asistente de profesor, y eso te permite mantenerte durante tus estudios. Julio, cuando dices que nadie paga por hacer un doctorado en Estados Unidos, te estás refiriendo, creo, a las áreas científicas, ¿verdad? Porque hay otras áreas en donde no existe este tipo de apoyos, ¿verdad? Claro. Sí, es algo que a mí se me hizo muy interesante en Estados Unidos. ¿Cuánto apoyo hay para ciencia y qué tan grandes son los departamentos de ciencia en Estados Unidos? Y, bueno, viniendo de la Facultad de Ciencias, que es un departamento pequeño y siempre en todas las universidades en México siempre se da medicina y algo así, son los grandes departamentos. De acá, en muchos casos, física o química son los departamentos más grandes y tienen todos los recursos que ellos nos dan, que les permiten pagar a los estudiantes. Muy bien, Julio, gracias. Raimundo, ¿nos platicas tu experiencia? Sí. Primero, cuando iba terminando la licenciatura, allá en Colima, yo sabía que era posible irse al extranjero a hacer el doctorado, pero inicialmente no tenía mucha confianza en que tuviera lo necesario para irme. Sin embargo, después de trabajar un rato y platicar con gente, pues terminaron de convencerme de que al menos hiciera el intento de hacer los exámenes y mandar varias aplicaciones. Los exámenes que hay que hacer, que recuerdes, uno se llama GRE de física y el otro es el GRE general, que se pueden ver que es parecido a hacer otros exámenes de admisión que hay en México, excepto que estos pues cuestan mucho más. Otro que tuve que hacer es el TOEFL, sobre todo para las aplicaciones que eran en Estados Unidos, porque siendo estudiante internacional era necesario demostrar que se tiene cierto nivel de inglés, sobre todo porque pues las clases van a ser en inglés, obviamente. Entonces, después de hacer esos 3 exámenes, un poco pagados con apoyo de mis papás y otro poco con una beca que obtuve al final de la licenciatura, para trabajar en un proyecto de investigación. Entre estas dos fuentes pude pagar los 3 exámenes, y aparte de esto había que preparar digamos, podríamos decirle una carta de intención de por qué quiero yo estudiar, por qué quiero hacer una carrera en física, en un doctorado en Estados Unidos. Y esta carta escrita en inglés, y enviar todo esto probablemente con otros documentos que por el momento no recuerdo, enviarlos a pues varias universidades en Estados Unidos. Recuerdo también enviar algunas otras aplicaciones no a Estados Unidos, pero a España, y no estoy seguro a dónde más. Y al final, después de un tiempo, recibí la aceptación del College of William and Mary, que está en Virginia, en Estados Unidos. Esto fue, creo que en 2013. Ajá, para irme a estudiar allá en 2013. Y recuerdo que una de las cosas que más impresionó a mis papás fue cuando llegó el primer documento de William and Mary, que decía cuánto iba a costar el año. El año, ya no me acuerdo qué parte qué periodo de tiempo iba a costar, y el estimado era $40,000. Y se espantaron porque pensaron que esos $40,000 iban a salir de sus bolsillos. Pero ya después les expliqué que el doctorado iba a estar pagado por el mismo departamento de física de la universidad.
mediante principalmente agencias de apoyo a la ciencia que hay en Estados Unidos. Y así que en 2013, en agosto, bueno, después de un periodo de tramitar la visa para irme a Estados Unidos, que fue otro montón de documentos, pues en agosto de 2013 me fui al William & Mary, a Virginia, a estudiar. Allá lo que tuve que hacer al inicio fue trabajar revisando exámenes y tareas para algunos profesores, y digamos que por hacer esta actividad me pagaron suficiente para poder rentar un lugar y poder pues comer y estudiar a gusto a lo que yo iba a estudiar, física. Después de esto que fue unos 2 años. Después hay un examen de... Te voy a interrumpir, Raimundo, te voy a interrumpir porque ahorita les voy a preguntar sobre su experiencia en el doctorado. Y para darle oportunidad a Manuel, porque si no se nos va a quedar dormido. A ver, Manuel, platícanos cómo fue tu experiencia en este momento particular de tu vida académica. Claro que sí. Pues similarmente a lo que habían dicho los otros, los profesores en la facu, incluido Fefo y Ricardo y varios otros, muchos de ellos mexicanos, hicieron su doctorado en el extranjero, de hecho a menudo en Estados Unidos. Entonces siempre fue como algo que se espera de los estudiantes que, ok, este es un camino, como dice Julio, un camino ya trazado y que quiero que al menos lo intenten, ¿no? Que hay que echarle ganas y esto está bien, y además la recompensa es muy buena. Entonces, exámenes con apoyos de la facultad, apoyos de tus papás, de la universidad, etcétera. Ir a hacer este examen, aquel otro examen, mejorar tu inglés, aplicar la visa, mandar tu aplicación, un montón de documentos a las universidades. En Estados Unidos yo me acuerdo que apliqué como a 30, ya ni me acuerdo cuáles fueron, pero sí, es exactamente el mismo proceso. Tomar el avión, me fui con nuestros compañeros a tomar un avión a Monterrey, que era donde hacían el examen específico de conocimientos en física, que es en inglés, como 200 preguntas, ahí están 4 horas matándose contestando preguntas. Terminas el proceso, mandas la aplicación a las universidades, y algunas te dicen, ¿sabes qué? Con mucho pesar, mucho dolor del corazón, no te podemos aceptar. Otras te dicen, así pero menos bonito. Y otras te dicen, con mucho gusto te aceptamos. Y como dicen todos aquí, todo pagado. No tuve que pagar ni un centavo. El costo de que es enseñarme, porque vas y tomas clases, el costo que es, eso lo cubre la universidad por medio de los apoyos gubernamentales y de empresas. Y tú te contratan una especie de como ayudante de investigador, que vamos a hablar un ratito, y te pagan, y tú vives, y estudias, y comes, y te diviertes, y haces eso. Y tuve la mucha suerte la grande suerte de hacer mi doctorado en la Universidad de Boston, en el noreste de Estados Unidos. Ahí es donde hice mi doctorado del 2013 al 2018. Gracias, Manuel. Quiero nada más hacer un par de comentarios. Primero, a mí me sucedía exactamente lo mismo. No se dice aplicar ni se llaman aplicaciones. Se dice solicitar y son solicitudes, pero les vamos a perdonar porque pues ustedes ya no están, son unos malinchistas que se fueron de este país. Y eso me lleva al siguiente comentario que me gustaría también ustedes mencionaran un poco. Ustedes han dicho de cómo hicieron el proceso, luego les llegó la oferta, sus papás se asustaron al ver cuánto iban a pagar y luego se dieron cuenta afortunadamente que eso no lo iban a pagar ustedes, lo iba a pagar alguien más. En un país en donde por lo general hablamos de que es un país donde no hay, donde se trata mal a los migrantes, a los extranjeros, que sabemos es un país imperialista que tiene subyugado a prácticamente todo el mundo y donde vive Bill Gates, que es el responsable del coronavirus. Aparte de eso, quisiera yo preguntarles, o más bien quisiéramos el comentario de
si ese dinero se los dieron con alguna condición. Es decir, ustedes no son, ninguno de ustedes es ciudadano norteamericano. Bueno, no sé ahora, pero en el momento en el que se fueron no lo eran. Y se los condicionaron como, por ejemplo, para tener que salirse del país o para tener que quedarse en el país porque aquel país ya había invertido en ustedes. No. No, ninguna No, condición. ninguna condición. Ok. No. No. Sí, en cualquier momento yo puedo decir, ¿saben qué? No me gustó, adiós, y ellos Y ya. no... nadie se- Chao. Bien. nadie me- Efectivamente. En fin, otra cosa que les quisiera preguntar, nada más me van a decir porcentaje estimado. Cuando ustedes eran estudiantes de doctorado, ¿qué porcentaje de los estudiantes de doctorado durante el tiempo que ustedes estaban ahí eran estudiantes internacionales? Carlos, más o menos. 60. Julio, 75. Manuel, Sí, por ahí. Yo estaba pensando en 50%, Ray. pero posiblemente más. Como 40%. Ok. Ahora, eso estamos hablando de física, ¿verdad? Desde luego que no, estas cosas tienden a variar disciplinarmente. De esos grandes porcentajes, que son grandes porcentajes de estudiantes internacionales, ¿ustedes consideran que la mayoría eran pagados por el departamento o venían o iban pagados desde sus países? Hasta donde yo supe, todos estaban pagados, incluso los nacionales, los que eran gringos, Bueno, estaban eso pagados se por... espera, ¿no? Eso es más, Sí, eso es, ajá. claro, claro. Ok. Pero sí, todos, de todos esos internacionales, hasta donde yo supe, eran pagados por la universidad. Ok. Bueno, Exacto. Iban en la misma situación que nosotros. muy bien. Completamente pagados y sin cuerdas, sin attachments. Sin cuerdas, qué hermoso. En Ah, realidad que es no maravilloso sé cómo. el idioma. Sin cuerdas, Julio. ¿Cómo ves? No, Exactamente, muy bien. Altos pochos. no strings Sin attached. correa. Pasemos al siguiente, que es continuación. Quiero que brevemente describan cómo fue su experiencia durante el doctorado, pensando en que los está escuchando estudiantes de licenciatura que están en su mente ahorita debatiendo si es algo para ellos o para ellas, estudiantes a lo mejor de prepa o padres de familia de estudiantes que van a considerar esto. Tengan a ellos en mente cuando hagan sus comentarios a continuación. La idea es que nos describan en poquitos minutos, no se extiendan demasiado, cómo resumirían su experiencia durante el doctorado. Y podemos empezar con Carlos. Una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Tienes que pensar que estás contribuyendo en un aspecto que es poco común, pero que a la vez se supone que si estás ahí, tienes la capacidad de hacerlo, te gusta y te pagan por hacerlo. Entonces, no puedo decir nada más que es una experiencia muy satisfactoria. Y yo invito a los estudiantes que nos escuchan, que están dudando que si por ser mexicanos tienen el nivel o cosas de ese tipo, o que están pensando Estados Unidos es un país imperialista, cosas de otra índole, o sea, olvídense de eso, entren al trámite, entren en la competencia y puede que se sorprendan ustedes con sus mismos resultados. Pero eso sí implica que se pongan las pilas en la licenciatura. Tienen que hacerlo. Eso sí es de rigor. Cada uno de los que estamos aquí hablando es algo que hicimos. Está bien irse a tomarte tus chelas el fin de semana y todo, pero tienes que estar, no solo tienes que sacar 10 en la licenciatura, o sea, eso se puede hacer. Tienes que estar mirando a lo que viene delante. Tienes que estar hablando con tus profesores. Tienes que pensar más allá de estar haciendo problemas de libro de texto. Gracias, Carlos. Manuel. Sí. Brevemente, así, si puedo dividir mi experiencia en dos ámbitos. Uno sería en la física, como estaba hablando Carlos. ¿Qué más puedes pedir? Es lo que te apasiona, es lo que te gusta. Has demostrado que eres medianamente bueno porque aceptaron a la universidad en los Estados Unidos y te están pagando.
Entonces, realmente es muy bonito, ¿no? Y es como toda escuela y como toda carrera, especialmente a altos niveles, ¿no? A nivel muy superior, como es el doctorado. Es un poquito estresante porque tienes que deberes ponerte las pilas, como dice Carlos, ¿no? Y tienes que sacrificar, ¿no? No te vas a echar chelas hasta las 6 de la madrugada, ¿no? Tienes que pararle algún momento y ponerte a chambear y darte tus cafés y lo que sea para trabajar, ¿no? Me acuerdo, yo era bien matado y saqué mi primer 8 o una cosa así en la vida y te espantas, pero tienes que ponerte las pilas. Pero pues si es lo que te gusta, lo haces, y si has probado que ser bueno, lo disfrutas, ¿no? Entonces, ese es el ámbito físico. Pero también mira, yo viví toda mi vida con mis papás y los amo y lo que sea, pero siempre me quedé en México, en Colima, ¿verdad? Entonces, cuando vine acá, y un montón de gente de todo tipo, ¿no? Mis amigos de la India, fui a un festival indio y comí comida india, y tenía amigos de Irán, de griegos y búlgaros y lo que se te ocurra. Entonces te abre mucho los horizontes y es muy bonito, como dice Carlos también. Es otra experiencia increíble, ¿no? Es como tener en un país tan multicultural como los Estados Unidos, aparte de cualquier otras cuestiones políticas que tú quieras, es como tener todo el mundo condensado en una ciudad, ¿no? Al menos así lo tuve mi experiencia, y en el departamento de física, las ciencias, ¿no? Es, es espectacular y te cambia la vida. Suena cliché, pero es la verdad. Gracias, Manuel. Raimundo. Sí, bueno, primero una pequeña corrección. No me fui al doctorado en 2013, me fui en 2011. Eh, la experiencia primero fue muy impresionante porque yo nunca imaginé que pudiera estudiar un doctorado en Estados Unidos, y cuando llegué allá el cambio es enorme en cuanto a clases y en cuanto a la manera en que se administra la escuela. Primero, en cuanto a las clases, en cuanto a realmente a lo que iba a la física, las clases eran bastante completas, bastante interesantes. Aparte de eso, el departamento de física y en el William & Mary era mucho más grande que el departamento de física que hay en la Universidad de Colima. Así que hay el espacio para que haya grupos de materia condensada, de física de altas energías, física experimental y muchos, muchos otros. Así que el ambiente ahí dentro del departamento de física es enriquecedor porque puedes estar en contacto con muchas áreas y aprender de todas esas áreas a partir de tanto tus profesores como compañeros, como otros estudiantes más avanzados, porque siendo una escuela, pues es inevitable, o lo más natural es en cualquier momento socializar con otros compañeros. Así que en cuanto a estudiar, en cuanto a la física, fue una gran experiencia. En cuanto a vivir ahí, el ambiente en una universidad de allá, es muy diferente a una universidad bueno, al menos a la única universidad de Colima. La única universidad que conozco, que es la de Colima, y alguna que otra universidad que fui a visitar en algún momento en México. Allá el ambiente dentro de una, digamos, una ciudad que está alrededor de una universidad es muy diferente al ambiente en otros lugares, sobre todo porque allá todo gira alrededor de la universidad, de los estudiantes y de todo ese tipo de cosas. Así que fue, ¿cómo decirlo? Fue impresionante cómo todo gira alrededor de la universidad, de la cultura. Hay teatro por todos lados, música, festivales culturales. Y aparte de tener contacto con tus compañeros, tienes contacto con otros departamentos. Sobre todo, tuve que tomar una clase de inglés, y en esta clase de inglés tenía mucho contacto con estudiantes de ciencias computacionales. Así que es ambos en cuanto a estudiar,
la carrera, que es a lo que vas a hacer, y en cuanto a cómo afecta tu vida, es una experiencia enormemente enriquecedora. Es muy diferente a cualquier otra cosa que hubiera imaginado antes de ir. Y es algo que realmente a cualquiera que lo esté considerando le recomendaría que lo intenten y que no, que no teman cualquier otra cosa que puedan haber escuchado, eh, no sé, de familiares o conocidos acerca de cómo ocurren las cosas en Estados Unidos. Probablemente actualmente el ambiente no es tan, ¿cómo decirlo?, tan agradable como cuando yo estuve, sobre todo por las situaciones particulares de este año, pero espero al menos que en otro momento futuro sea más interesante estar allá. No sé, los que están ahorita en Estados Unidos, no sé si ellos, cómo esté siendo su experiencia, porque pues yo ya estuve hace mucho tiempo ahí. Gracias, Ray. Muchas gracias. Julio. Sí, bueno, como Carlos y Manuel dijeron, no es todo fiesta y trabajo, hay esfuerzo y te deprimes y muchas veces dices, no, yo no soy tan bueno como dicen que soy, no lo voy a hacer. Pero no sé si sea masoquista o algo así, pero incluso eso a mí me gustó mucho, la experiencia de trabajar y esforzarse y darse de topes contra la barda porque no entiendes algo. No sé ellos, pero yo también pisteo cuando trabajo, entonces eso ayuda. Y algo Canalizas. que y algo que quisiera añadir es y que yo pensé que al principio me sorprendió mucho en la Facultad de Ciencias y yo pensé que era algo nada más de la Facultad de Ciencias, pero que he descubierto que no es algo que pasa en física, el ambiente es muy relajado, los profesores son muy, al menos en mi caso, siempre han sido muy, eh, ha sido muy fácil acercarse a ellos, a preguntarles cosas. En algún momento estaría en la oficina y un profesor vendría y me podría platicar de cualquier cosa. Y uno, al menos uno lee de estos, los grandes nombres de la ciencia y gente súper famosa en física, y llegar a conocerlos personalmente fue una experiencia muy interesante y ver que son humanos y que uno puede platicar con ellos muy naturalmente, fue una experiencia muy interesante. Y darle un chingadazo a Nathan Cyber con un frisbee fue el checkmark de mi carrera. Muy bien, muchas gracias, Julio. Ahora sí, vamos a pasar al tema importante. Una vez que terminaron sus doctorados, estaban por terminar sus doctorados, pues para quien no lo sabe, el doctorado es el último grado posible que una persona puede obtener en términos de formación académica. Entonces, una persona que adquiere un doctorado, normalmente, pues lo que sigue es tratar de buscar un empleo. Y hay obviamente una infinidad de posibilidades, dependiendo las disciplinas y dependiendo los intereses. En el caso particular de las áreas científicas, en el primer mundo, un gran porcentaje de las personas que terminan doctorado consiguen o buscan trabajos en el sector empresarial, en el sector industrial, para seguir desarrollando tecnología, pero hay un porcentaje que busca o le interesa el sector académico, es decir, el tratar de lograr una posición permanente como profesor, profesora universitaria en una universidad donde se hace investigación, etcétera. Pero eso requiere de un proceso también, de un camino. En los países del primer mundo, a diferencia, por ejemplo, de la situación que existe en México, el doctorado, el grado de doctor es el requisito mínimo para poder participar y ver si se le puede otorgar una plaza de profesor universitario. Entonces,
la idea de que existe una cosa intermedia que se llama postdoctorado a veces no es muy clara. Entonces, me gustaría que primero explicaran qué es un postdoctorado desde su perspectiva, con 2, 3 enunciados, y luego después de eso vamos a platicar cómo cada uno de ustedes se preparó y qué tuvo que hacer para conseguir un postdoctorado. Que los 4 están en su primer postdoc, es lo que tengo entendido. Entonces, primero, Carlos, ¿cómo resumirías qué es un postdoctorado? Es un empleo en el que te desarrollas como investigador en el área, en su mayoría, en el que trabajaste durante el doctorado. O esta experiencia para tener iniciativa en proyectos. Y también ser capaz de trabajar por tu cuenta y liderar a más gente, si es posible, estudiantes de doctorado, para entrar a algún proyecto de investigación. Gracias. Y esto con vistas a entrar al sector académico. Manuel. Perdón. Sí, como dice Carlos, cuando terminas el doctorado, tomas todos los cursos necesarios y eres un bebé investigador o apenas vas metiéndote en las áreas de hacer investigación, en la ciencia de punta. Entonces, el postdoctorado es el primer empleo en el que realmente te pones a investigar tiempo completo. Esa es tu principal obligación, si no es que la única, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de cosas que si quieres luego podemos hablar, pero esa es tu primera obligación. Pensar, investigar, aprender nuevas cosas y seguir desarrollando ciencia. Básicamente estás creando ciencia en colaboración con otras personas. Y de eso se trata. Y te pagan. Julio. No estoy seguro que falte de decir, además de que no es como dijiste, no es un título universitario, no es una carrera, es un trabajo como cualquier otro. Y se espera que te sirva como una manera de desarrollarte como un investigador. Tiene un pequeño componente de training, de entrenamiento, pero es un trabajo como cualquier otro. La única diferencia es que a veces es un poco difícil pensar qué es lo que está haciendo, porque es pensar casi todo el tiempo. Entonces, bien. Ray. Bueno, el postdoctorado, precisamente como el nombre lo dice, no es muy creativo, simplemente es un trabajo que se hace, un trabajo académico que se hace cuando terminas el doctorado. Y yo lo veo como ya durante la licenciatura, con el doctorado aprendiste cómo funciona la investigación. Ahora sigue aprender cómo trabajar probablemente con otros postdocs, cómo trabajar con estudiantes de doctorado, tratar de aprender cómo es que se pide apoyo para proyectos, cómo es que se dirige un grupo. Y todas estas cosas para las cuales de seguro no se tuvo la oportunidad durante el doctorado y que por supuesto van a ser necesarias durante un trabajo como profesor en una institución académica. Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Entonces, podemos concluir lo siguiente. El postdoctorado es un empleo temporal, por lo general de 2 o 3 años y se acaba el trabajo. Y sirve para quitarle lo verde a los investigadores recién formados en sus doctorados. Pero lo que no es un grado académico. Una persona que está haciendo un postdoc, a quien normalmente se le conoce así como dice Raimundo creativamente como un postdoc, no es un estudiante, es un investigador que está empleado y su empleo está garantizado por 2 o 3 años en el mejor de los casos. Parte de la confusión que a veces hay en la academia mexicana consiste en que, como había mencionado antes, nosotros estamos en la transición
en nuestras instituciones de educación superior a que los requisitos mínimos de contratación del personal docente pues sean de alto nivel. Entonces, estamos en esa transición. Segunda, de que las universidades no tienen dentro de sus esquemas de contratación laboral posiciones de este tipo, que sean, o son plazas o son profesores por asignatura, pero no hay un plazas de investigador que sean temporales. Eso no existe y pues eso genera confusión. Y para de alguna manera resolver eso, las instancias gubernamentales encargadas de la ciencia en México dan apoyos para que los investigadores permanentes puedan contratar a postdocs, pero les llaman becas, no son sueldos. Y entonces eso genera que parezca que son estudiantes y a muchas veces se les trata como estudiantes. Y eso genera cosas muy bonitas, como por ejemplo comentarios de que no, es que esta persona es un genio porque tiene 3 postdoctorados o 4 postdoctorados, ¿no? Cosas del estilo que son muy simpáticas escuchar. Cuando en el primer mundo, lo típico es de que si alguien logra una posición permanente en una universidad con solo haber realizado un postdoc, es algo impresionante. Cuando ya hace 3 o 4, ya es muy difícil que consiga un trabajo permanente porque más bien quiere decir que no logró establecerse. Y acá estamos como un poco al revés, pero bueno, es el folclore característico de estas latitudes. Las cosas van cambiando, pero sí quería yo que ustedes platicaran, vieran su visión de lo que es un postdoc. También hay que aclarar que hay variaciones disciplinares en áreas experimentales o, por ejemplo, en las áreas biomédicas. Existen varios problemas en este momento con el mundo de los postdocs, porque en realidad lo que ha sucedido es que hay una tremenda saturación en las instituciones de educación superior en el primer mundo y no se liberan plazas suficientes para toda la gente que están produciendo. Y entonces tienen muchos postdocs de muchos años que en realidad son esclavos del sistema y que difícilmente podrán adquirir una posición permanente. Entonces, existen esas variaciones, es importante conocerlas también y mencionarlas porque pues ahorita están puros físicos y dentro de la misma ciencia existen diferentes burbujitas, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, platíquenos su experiencia personal cada quien de cómo fue que decidieron, en qué momento empezar a solicitar, cuáles fueron sus criterios y cómo les fue durante ese proceso. Y podemos empezar con Julio. Ok. Soy el que aquí es, todavía no soy un postdoc, como dirían. Ya estoy contratado y todo, pero todavía no me gradúo. Todavía en una semana hago mi defensa de doctorado. Entonces, oficialmente todavía no la hago, pero no creo que me vayan a decir que no la hice, pero quién sabe. Debe que me digan, no, ¿sabes qué? Regrésate. Pero sí, ¿cómo decidí hacer el doctorado? Entonces, como tú dijiste, Fejo, había muchas oportunidades. Y empezando con eso ya era interesante. Yo siempre, nunca de verdad contemplé haciendo otra cosa, además de investigación, pero las oportunidades estaban ahí para trabajar en la industria, trabajar en finanzas, cosas así. Y por un momento el dinero se parece tentador porque te pagan muy bien si vas a finanzas o a la industria, pero al final la curiosidad puede más y decidí hacer un doctorado. Algo curioso es que yo no iba a aplicar para doctorado para postdoc este año, pero uno de mis colaboradores me dijo, ¿por qué no aplica una vez? Yo creo que ya estás listo y funcionó. Recibí un par de ofertas de postdoctorado. El proceso es muy similar a mí me pareció muy similar a aplicar al doctorado. Hay una serie de requisitos que uno tiene que satisfacer y después de eso es competencia, es muy competitivo, si algo es un poco más personal que el doctorado, porque el doctorado son cientos y cientos de personas, miles quizás de personas aplicando el doctorado.
Y en el postdoctorado, una vez que ya que también son muchísimas personas aplicando por un postdoctorado, pero una vez que los investigadores que están ofreciendo los trabajos reducen la lista un poco más, hay un poco más de oportunidad para platicar con ellos y hacer entrevistas, cosas así que, de nuevo, es mucho más parecido a aplicar para un trabajo. Te entrevistan, te preguntan cosas pero al final es lo mismo. Hay una serie de competencias que uno tiene que satisfacer y después de eso hay un poco de suerte y ya está. Gracias, Julio. Carlos. Similar, es un proceso un poquito calendarizado. Hay cierto tiempo durante el año donde uno empieza a juntar sus documentos, tus papers, y empieza a mandar solicitudes. También tienes que estar muy al pendiente de los websites donde te hacen estas ofertas, mantener comunicación cercana con tu asesor y los profes con los que trabajaste, tales que te pueden decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no miras solicitudes en tal laboratorio nacional o etcétera? Para buscar este tipo de posiciones. Es cierto, es más personal, como dice Julio, porque a lo mejor vas a tener entrevistas, ya sea físicas o por Skype, en la que te puedes dar a conocer mejor con el grupo de trabajo con el que te gustaría irte. Es súper competitivo. Si le tiras a bastantes lugares, también puedes garantizar una posición. También hay que decir que a veces hay grupos buscando una persona con un entrenamiento muy particular y que van a descartar a bastante gente hasta que no encuentren a esta persona que sabe hacer un cálculo específico. Eso también es posible. Pero bueno, eventualmente recibes 2 o 3 ofertas y bueno, una vez más tienes que elegir cuál tomar. Y esto puede implicar otra vez irte a otro país. Y con la diferencia de que vas a llegar y ya no va a ser, nuevas culturas, nuevos compañeros. El periodo es más corto para adaptarte porque te tienes que poner a trabajar pronto. Porque ya eres un investigador, ¿no? O sea, ya pasaste un poquito de ese proceso. Gracias, Carlos. Raimundo. Bueno, el proceso yo lo sentí muy diferente al proceso de aplicar para el doctorado. Principalmente, una de las diferencias más obvias es que para aplicar para postdocs no tuve que pagar absolutamente nada, mientras que para el doctorado, Una diferencia importantísima. sí, sí, porque eso me permitió hacer, creo que cerca de 100 aplicaciones para el postdoc, mientras que en el doctorado pues es un problema porque cada una de las aplicaciones, incluso si no te aceptan, conlleva un precio. También los materiales que tuve que juntar fueron diferentes. La mayoría piden una carta donde describas tus intereses y el trabajo que has estado llevando a cabo. El currículum, que es casi en cualquier trabajo te lo piden. Cartas de recomendación de personas con las que haya trabajado, normalmente entre 2 y 3. Y probablemente algún otro material, pero creo que esos 3 son los más normales. Y eso ya lo envié a tantos lugares como pude. Hay algunas páginas que agregan varios anuncios y ya te facilitan mucho el enviar la solicitud a muchos lugares. Otros son anuncios que te llegan por correo electrónico o anuncios de los que te enteras hablando con gente. Y pues ahí es enviar a tantos lugares como sea posible. Como dijo Fefo, los lugares están saturados, hay una enorme cantidad de gente aplicando al mismo tiempo y tal vez los espacios no son suficientes, así que al inicio, cuando empecé a recibir correos de que mi aplicación no se había aceptado,
pues me empecé a desanimar mucho. Ah, el proceso se me hizo muy diferente también intenté aplicar a postdoctorado en México. Se me hizo muy diferente porque en México tuve que ir a una de las conferencias, creo que es una reunión anual, hablar con gente y ver quién tenía dinero para pagarle a un postdoc. Entonces ahí estuve hablando con gente, revisando cuál era el proceso para la solicitud y, y pues ahí fue muy, digamos, mucho de hablar directamente con los investigadores. Aquí, primero al inicio me dijeron que no había espacio para postdocs, que todo estaba lleno, pero que si había algún espacio me iban a avisar. Y al final pues sí hubo un espacio y fue cuando me avisaron, y pues me vine prácticamente sin dudarlo, sin importar que pues aquí yo no conozco el idioma, pero mientras mi trabajo se haga en inglés, pues no hay problema alguno. Muy bien, Ray, muchas gracias. Manuel. Sí, bueno, como dicen, el proceso tiene similitudes y diferencias con el del doctorado. Como es un empleo, por ejemplo, no hay exámenes porque no eres un estudiante. Es básicamente varias páginas, varios como se ponen anuncios de se busca, ¿no? De postdoctorado, empleado, de investigador y aplicas allá o más bien mandas una solicitud de empleo a estos lugares. Se me andaba yendo. En todo el mundo. Y son esos lugares como donde se coleccionan varios anuncios de se busca, ¿no? Yo me recuerdo, andaba no me acuerdo quién fue, creo que Carlos estaba diciendo. Yo mandé como 100, 130, creo que recuerdo, lugares. Tenía mi página de Excel y estaba a tal universidad, la fecha límite es a tal día, hay que mandar esto, quieren el currículo, quieren a ver qué has publicado, a ver qué has trabajado. Y lo más importante son las cartas de recomendación, que son gente con la que has colaborado, investigadores, lo cual también sucede en el doctorado, pero también aquí en el postdoctorado. Es decir, quieres saber, a ver, has trabajado con fulano, con sutano, son bien reconocidos en el área de investigación que yo como universidad me interesa contratar gente y a ver qué dicen de ti. No, pues Manuel es muy inteligente o es medio menso, o si trabaja o no trabaja. Y eso es lo que cuenta más. Y mandas tu paquete de solicitud con tus peticiones y entonces hay que ver si te aceptan. Y de las 130 creo que 4 me aceptaron y tuve la suerte de venirme a Brown. Muy bien, Manuel, muchas gracias. A mí me da risa que hablen del Excel y que Raimundo diga que hay una página donde les facilita mucho las cosas. Yo no estoy tan viejo, pero soy mucho más viejo que ustedes. Y cuando a mí me tocó el proceso, no se hacían por internet. Entonces yo mandé 80 solicitudes de postdoc, pero me quedó la lengua casi escaldada porque era la época en que tenías que cerrar los sobres así, ponerles estampilla y mandarlos por correo. Así que no se quejen. Bien, la siguiente pregunta es para Carlos, Manuel y Julio, porque Raimundo de alguna manera ya la respondió. Durante su primer experiencia enviando solicitudes de postdoc, ¿pensaron en México? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y Manuel necesita un break técnico. No importa, Manuel. Ve a atender ese asunto. Te esperamos. Por mientras, Carlos, platícanos sobre esto. La respuesta es sí o no y por qué. No lo consideré. ¿Por qué? Quería tener una experiencia laboral y de investigación en otro instituto reconocido, y entre ellos no figuraba uno que estuviera en México. Gracias, Carlos. Ray. Yo sí consideré México. Tú ya nos contestaste, pero adelante, dinos algo.
Sí, principalmente porque estaba considerando todas las posibilidades, incluido México. Y aun cuando no tenía mucha idea de cómo era el proceso en México, porque pues yo estando en Estados Unidos, mi asesor, Chris, me preguntó cómo era, si no había, bueno, primero me preguntó cuántas aplicaciones hice en México y le dije que el proceso no era el mismo, así que mejor me mandó de regreso a una conferencia a que hablara ahí con gente a ver qué es lo que se podía hacer. Y pues ahí fue donde estuve hablando con gente a ver quién tenía espacio y dinero para un postdoc. Y pues sí, fue principalmente por considerar tantas opciones como fuera posible. Gracias, Una Ray. ¿Querías comentar algo? pregunta para Ray. ¿No era información, Ray, que tuvieran disponible sin que tuvieras que ir a la conferencia? Era la información probablemente buscando se puede encontrar. Aún así, parece ser un poco más importante que vayas y hables con la gente, que hables con los profesores y busques en particular a un profesor que tenga este, que tenga el espacio y el apoyo. Gracias. Julio. No, no lo consideré. La principal razón es, al menos en el área en la que yo trabajo, aunque hay una o dos personas en México que están interesadas en eso, no hay de verdad grupos de investigación que estén dedicados al área que me interesa, y era algo que yo buscaba mucho. Me gusta colaborar con gente y quería encontrar grupos muy activos en el área que a mí me gusta investigar. Ok, gracias. Manuel. Sí, no, la verdad no lo consideré aplicar a México. La razón es porque, como dice Julio, tristemente no hay grupos tan grandes de investigación en las áreas que me interesan. Y como mencionabas hace un momento, y me parece que Raimundo también iba por ahí, simplemente no hay esa, a falta de mejor palabra, una cultura de postdoctorado, pues donde ok, vamos a hacer un grupo de investigación, vamos a poner gente cuyo trabajo va a ser estos, van a ser empleados, pues, y su trabajo va a ser investigar. Y no existe a tal grado en México, entonces decidí aplicar a muchos lados. Apliqué alrededor del mundo, pero también en Estados Unidos principalmente. Ok, gracias, Manuel. La penúltima pregunta, creo, o si no, prepenúltima, es brevemente, así de verdad, en un par de enunciados, porque esto no es una charla técnica ni mucho menos, pero me gustaría que le dieran a conocer a quienes nos están escuchando cuáles son los temas o áreas en las que ustedes hacen investigación. Podemos empezar con Raimundo. A grandes rasgos, mi área de investigación es física de partículas de altas energías. Ya un poco más especializado, últimamente he estado trabajando en mezcla de neutrinos y materia oscura. Julio. Como temas separados. Sí, está bien, está bien. Julio. Algo que se llama el problema de termalización, que es cuando uno tiene un sistema muy complejo. Resulta que a veces podemos describirlo con física muy simple, y la manera en que esa transición ocurre de física muy compleja a que puede ser descrita con herramientas muy sencillas, es la parte que estoy investigando ahora. Gracias, Julio. Manuel. Estoy trabajando actualmente en materia oscura, en las diferentes maneras de detectarla, ya sea por medio de cosmología, que es el estudio del universo, la galaxia, es el fondo de microondas, cósmico de microondas,
o detectarla vía experimentos aquí en la Tierra, ¿no? En diferentes tipos. Entonces pienso en las maneras de detectarla o qué diferente tipo de modelos pueden ser detectables en esta forma. Carlos. También materia oscura, un poquito de la masa de los neutrinos, modelos para masa de neutrinos, y también ondas gravitacionales. ¿Qué pasaría si detectamos ondas gravitacionales en cierto rango de frecuencias? ¿Qué nos pueden decir acerca de ciertas etapas tempranas del universo? Okay. Muy bien, muchas gracias. Ustedes son postdocs. Julio ya es, o sea, ya tiene su empleo garantizado, ya nada más falta que no lo reprueben en la defensa de tesis. Quizá para Julio esta pregunta todavía no es tan pertinente, pero Manuel, Carlos, Raimundo ya están en su postdoc, ya tienen algo de tiempo en su postdoc. Quizá ya están pensando en lo que viene porque sus postdocs son finitos, como discutimos anteriormente. Son posiciones de 2-3 años. ¿Y qué sigue? Bueno, pues normalmente las personas en su situación deciden si ya se sienten listas o no para intentar hacer solicitudes de profesores permanentes y por lo general hacen el híbrido, que hacen solicitudes para un segundo postdoc o para un tercer postdoc y algunas solicitudes para posiciones permanentes. En este momento yo no sé ustedes cómo se sientan o cómo estén, así que quiero que nos platiquen y en particular me gustaría saber de los 4, aunque a Julio le doy el beneficio de la duda porque apenas va a empezar su postdoc, si ustedes tienen en mente la posibilidad, el deseo, certeza de regresar a trabajar a México o no regresar a trabajar a México y por qué. Entonces, ¿quién quiere empezar? Si quieres yo. Adelante. Sí, mi postdoctorado es por 3 años. Estoy por terminar mi segundo, que decir que me queda este otoño y la primavera y se me acaba y estoy desempleado. Entonces el proceso empieza este otoño, en octubre, noviembre. Y sí, como dices, yo creo que lo que voy a hacer es, al menos hasta ahorita, lo que tengo planeado, es aplicar por un segundo postdoc. Siento que todavía me falta callo, como dicen por ahí. He sido más productivo y he investigado muchas cosas y he aprendido muchísimo, a pesar de no ser estudiante, cuando haces esa investigación aprendes, pero siento que todavía me falta, para estar al grado competitivo, si soy honesto, me falta un cachito, yo creo. Y entonces creo que voy a aplicar para un segundo postdoc, posiblemente algo de híbrido, a ver dónde pega también en cuestiones de posiciones en facultad. Y a tu pregunta sobre si pienso regresar a México en algún momento, es una pregunta difícil. Estoy casado con una gringuita aquí, entonces quién sabe cómo vaya a ser el futuro. Pero si me preguntas si me garantizan el futuro que yo desearía, es en algún momento, una década o 2 décadas, algo así, me gustaría regresar a México. Tal vez, pero no es todavía no sé, si lo quieres decir así. Ajá. Gracias, Manuel. Carlos. Sí, a finales de año tengo pensado entrar al round para un segundo postdoc. También siento que necesito aún más experiencia para entrar a la planta académica. Respecto a regresar a México, sí es un deseo que tengo, aún con todo. Y no puedo dar respuestas muy racionales. Es un lugar en el que me gustaría hacer lo que yo hago. Y esa es la razón. Ok, gracias, Carlos. Raimundo. Yo pienso que, bueno, tengo ganas de aplicar otra vez a otro postdoc. Igual como ya dijeron los demás, tampoco siento que esté listo para ser profesor o incluso para solicitar. Siento que aún tengo que aprender más cosas y trabajar más. Y aparte
el trabajo como postdoc, que es el trabajo de investigación, es muy agradable. Y en cuanto a regresar a México, ah, sí me gustaría regresar, pero tal vez no en los próximos años, no en un futuro muy cercano, principalmente porque si regreso me gustaría poder contribuir a mejorar el panorama que hay actualmente. Y siento que para lograrlo, aún me falta trabajar mucho, lograr muchas cosas y, y realmente no tengo deseos de regresar y formar parte de la situación actual, Gracias, Ray. sino contribuir algo. Gracias, muchas gracias. Julio, ¿quisieras comentar o tenemos un conversatorio en un par de años? No, yo también voy a aplicar por un segundo postdoc. Algo curioso que me pasó ahora que estaba solicitando para postdoc es otro postdoc con el que trabajo con el que colaboro muy cercanamente, estaba aplicando para posiciones como profesor. Entonces me pude ver cómo el proceso era casi de primera mano y me asustó, así que dije, no, vamos a hacer un segundo postdoc. Acerca de regresar a México, para mí es importante separar el trabajo como un profesor universitario de investigación y de enseñanza. Del lado de investigación, no tengo preferencia dónde lo hago, en cualquier lugar que me permita, que me dé las condiciones para hacer mi investigación, está bien. En términos de enseñanza, México me llama un poco más. Me gustaría poder traer lo que he podido aprender a México y encontrar personas como a mí me encontraron y me motivaron para ser un investigador, poder ser la persona que hace eso. Pero no creo que yo sacrificaría, ahora yo no creo que sacrificaría investigación por ese aspecto más de docencia. Muchas gracias, Julio. Una cosa que me llama la atención y que quiero resaltar es esta actitud que de manera diferente manifiestan ustedes en torno a decir, bueno, es que en realidad todavía no me siento al 100 o completamente listo para aquello. Y quiero resaltarlo porque para mí es producto de lo que acaba de decir Julio. El hecho de que ustedes estén en un ambiente competitivo, en un ambiente donde las cosas se hacen de una manera más transparente y de más competencia, hace que ustedes también se pongan metas más altas. Para muchos estudiantes y colegas mexicanos, sobre todo colegas jóvenes, yo les puedo asegurar que no les quedaría muy claro lo que están diciendo ustedes en este momento. Se preguntarían quizá como a qué se referirán con que todavía no están listos, en el sentido de que en el esquema que tenemos acá, les repito, muchas veces se les contrata incluso antes de doctorarse, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me agrada escuchar esto. Por otro lado, implica una cierta dificultad para cuando personas como ustedes quieren o les interesaría regresar a este país, porque entonces viene a caer en lo último que dijo Julio, el balance entre el poder tener las condiciones para realizar su investigación con un cierto nivel y el poder dividir esas dos cosas sin tener que sacrificar. Entonces, eso no necesariamente es trivial en todos los lugares del país, desde luego que varía, existen oportunidades, existen diferentes escenarios. Y eso me lleva ahora sí a la última pregunta, antes de pasar a leerles y compartir comentarios y preguntas de nuestro auditorio. La última pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. Ustedes al menos tienen 5 años fuera de México, algunos quizá más. Sin embargo, pues es evidente que están conectados al país, tienen familia acá, tienen amigos, amistades acá.
y seguramente siguen las noticias, digamos, lo que está sucediendo en nuestro país en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Tendrán una ventanita en su tiempo para seguir conectados con nuestro país. Quisiera que me platicaran, enfocándonos nada más a la cuestión de ciencia, porque no tenemos tiempo para discutir todo. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo está la situación actual en el país y qué opinión tienen. Si no han leído, si no están enterados, con toda confianza díganme la verdad, estoy un poco desconectado y no pasa nada. Pero sí, me gustaría saber mucho cuál es la visión que ustedes tienen acerca del país en términos de ciencia en este momento. El que quiera empezar, levante la manita. Bueno, sigo yo. Muy bien, Julio, adelante. Mi única conexión con cómo ciencia se hace en México ahora o no se hace es precisamente noticias y periódicos y cosas así. Y algo que siempre me pareció que era bastante dañino en México y que ahora creo es incluso más, ciencia es muy difícil de hacer y nadie ahora puede hacer todo. Y en México hay una visión de que los científicos muy cortotermista. ¿Cuál es la patente que vas a sacar? ¿Cuál es el resultado, la aplicación que va a mejorar la nación? Eso es un proceso muy largo, ¿no? Creo que le piden demasiado a un científico en ese sentido. Decir, ¿cuál es el impacto que vas a tener? O vamos a hacer ciencia de impacto. En el sentido de que tenga una aplicación práctica. Es imposible en el estado en que la ciencia es un proceso tan largo y complicado que pedirle a alguien cuál es la aplicación práctica de lo que haces es pedir demasiado y al pedir eso truncan la posibilidad de hacer ciencia básica que eventualmente sabemos llevar a una aplicación práctica. Ok, gracias, Julio. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Sí, Ray. Yo he seguido las noticias más o menos en parte, escuchar comentarios de gente de allá y lo que alcanzo a leer a veces en las noticias que me aparece por aquí o por allá, sobre todo en páginas de internet. Bueno, a mí desde antes, desde mucho antes, la situación en México con la ciencia se me ha hecho un poco decepcionante. Sí, sobre todo cuando empecé a aprender más de ciencia, no solo de física, sino ciencia y conocimiento en general, me dio la impresión de que la gente se beneficiaría mucho de tratar de cambiar la forma en que ve las cosas, de tratar de preguntarse más si algo que les están recomendando realmente funcionaría o simplemente están creyéndose algo porque un familiar o un conocido amigo les dijo algo, sea un tratamiento o una situación. Como un ejemplo reciente en Colima está el problema de los cañones que eran para evitar la lluvia, que mucha gente se lo creyó, aun cuando yo vi una enorme cantidad de información diciendo cómo es que no era posible que existiera tal cosa y dónde es posible que se hubiera originado. Sin embargo, siento que la gente desde siempre ha tenido un problema donde no tienen mucho interés en revisar los hechos. Eso creo que ha estado desde siempre, pero actualmente he visto que las cosas se ponen un poco peores porque
Ahora en la posición oficial, en cierta forma, es que primero se empezó a decir que la ciencia se iba a hacer con una cierta ideología, con un cierto enfoque. Y pusieron a dirigir el CONACYT a una persona que promovía ideas que no son aceptadas por la comunidad científica, que no es el que la comunidad científica no acepte una idea no significa que estén resentidos con esta idea o con esta persona, sino significa principalmente que no hay suficientes pruebas para apoyar esta idea. No hay suficientes hechos sólidos. Sin embargo, la posición oficial es promover estas ideas, y hay muchas otras que he estado escuchando, como hace también unos días escuché, bueno, sobre todo se han escuchado con la condición actual, con el COVID-19, se han escuchado muchas cosas, mucha información que termina confundiendo a la gente. Y esto es dentro del mismo, de la misma comunicación oficial, hay información, información contradictoria que tiene a la gente aún más confundida, precisamente porque no existe la costumbre de revisar cuáles son los hechos. Entonces siento que en los últimos meses, no sé si años, pero al menos en los últimos meses se ha estado incubando una cierta cultura anticientífica en México, en la cual los científicos son vistos como parte del problema, como gente que está nada más hablando y diciendo tonterías para defender sus propios intereses. Cuando no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, los científicos intentan dar información basada eh, en hechos conocidos, sobre todo. Y sobre todo, si esto se hace, si la información se provee sin ideología, sin la intención de promover alguna idea secundaria, digamos, ahí no sé cómo decirle, pero alguna opinión personal, este, es una información que es posible ir, revisar si es cierto o no es cierto, y formar formar tu propia opinión acerca de en qué puedes confiar y en qué no. Sin embargo, cuando recibes información contradictoria desde los más altos niveles, pues la gente no sabe en quién creer o en quién confiar. Muy bien, muchas gracias, Raimundo. ¿Alguien más? Sí, creo que hasta cierto punto han dicho varias cosas con las que estoy muy de acuerdo. Me parece que ha sido una tendencia algo alarmante que en sus últimos años, en sus últimos tiempos, especialmente ahora que voy creciendo en mi ámbito académico, me doy cuenta de cómo se hacen las cosas, cómo se pueden, a qué nivel pueden llegar si se hacen bien, y a qué nivel pueden bajar si no se hacen bien. Un poco alarmante, ¿verdad? Lo que dice Raimundo, que a los científicos siempre se nos vio como un poquito cucús en México tal vez, pero ahora se está viendo como enemigos un poquito tal vez, o como elitistas, o hasta cierto punto como no es tan patriota, ¿verdad? Si no estás haciendo, si no sigues con esta ideología, o si no nos das resultados, pero ya, o si no nos sacas de pobres o lo que sea, eres completamente inútil y nomás eres una gastadera en lugar de estar contribuyendo. Lo cual realmente
obviamente nosotros aquí tenemos interés personal en que eso no es verdad, porque en eso nos dedicamos, pero más allá de eso, creo que objetivamente es demostrable que eso no es verdad. Que no, aparte de nuestros sentimientos personales, creo que todos aquí decimos que sí, en algún momento nos gustaría venir de regresar a México y ayudar, porque amamos al país. Pero no solo eso, sino la ciencia básica es fundamental para ayudar a un país y sacarnos de pobres. No va a pasar el miércoles mañana, o sí, mañana, pero va a pasar hasta cierto punto, porque todas estas cosas contribuyen a una sinergia, ¿verdad? Y sí, cuando quieres hacer ciencia, entre comillas, con una especie de eslogan de partido, una especie de ideología ahí entremezclada, diciendo que sí, mezclándole pseudociencia y tratando de ser, no sé cómo decirlo, decir que hay el método científico es hasta cierto punto elitista o lo que sea, es muy dañino me parece. Es no solamente porque prevé que no es un ambiente propicio para el desarrollo de la ciencia en sí, sino más generalmente hablando, cosas como intercambio de ideas o pensamiento crítico o análisis se ven truncados precisamente por ese tipo de actitud, en mi parecer. Y la gente que me conoce sabe que no tengo mis propias ideas un poquito diferentes, pero parte de la riqueza de la ciencia es que puedes poner todo ese tipo de diferencias. ¿Verdad? Yo he visto iraníes e israelíes trabajando en el mismo proyecto y son países que no se llevan bien. Entonces, la ciencia es esa cosa que puede traer, juntar gente de diferentes tipos y producir algo precioso y a fin de cuentas útil, aunque no lo veamos mañana o pasado mañana. Y bueno, entonces es un poco alarmante que eso se está viendo con un poco de sospecha, ¿no? En mi opinión. Gracias, Manuel. Muy bien, pues no sé si alguien quiera añadir algo, porque esa fue la última pregunta. Carlos, adelante. Sí, creo que concuerdo con todos ustedes. No soy el más informado respecto a los últimos tropiezos o cosas que se dicen en las autoridades científicas del país y cómo está la situación. Tengo conocidos que están al frente de la batalla en eso y lo están resintiendo más personalmente. Pero con lo poco que leo en las redes, o sea, sí. O sea, si al inicio de esta charla ya hablamos de cómo nos interesamos por ciencia, ya hemos dicho no conocíamos un científico, una científica, es porque no somos un país de ciencia. ¿Ok? Eso desde ahí. Entonces, bueno, eso ha durado por décadas y lo que ahorita se está viendo es lo que dicen, la palabra elitista o burgués o cosas raras. Y la ciencia no es eso, la ciencia es la ciencia, la haga alguien de Angola o alguien de Indonesia o alguien de China, o sea, va a llegar a las mismas conclusiones de sus experimentos, de sus investigaciones. Y se aprovechan de que el ciudadano común no va a poder distinguir entre estos matices. O sea, por otra parte, algo muy dañino es que alguien con cierto grado de estudios te diga este tipo de información, de que la ciencia es mafiosa, porque tú al verle su grado vas a decir, esta persona lo que dice es cierto. Y tengo que decirlo, y ustedes están de acuerdo, tener un doctorado no quita lo tarado. Incluso tener grados académicos puede ser tal que lo al contrario, peor te sientes. Sí, para promover tus ideologías personales. Y Sí. las vas a credencializar diciendo, yo fui a Universidad de Harvard y por eso tienen que creer todo lo que digo. Y ahí el punto es que como ciudadanos no hay una cultura de saber discernir entre lo que nos dicen. Incluso cuando parezca que la persona está preparada, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con
hagamos que toda la población sean científicos. No, hagamos que toda la población sepa pensar por sí misma. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Yo añadiría nada más de que estos comentarios sobre la posibilidad de que el ciudadano común a veces tenga una cierta dificultad o incluso una tendencia a aceptar más otro tipo de ideas que las científicas, no es exclusivo de México, sucede también en los países del primer mundo. Creo que la diferencia radica en la estructura científica que sostiene a los países. Entonces, el riesgo que al menos nosotros sentimos en México es de que no es de que estemos pensando que algún día el conocimiento científico y el pensamiento crítico va a invadir al grueso de la población. No, ni siquiera sé si eso fuera una meta a perseguir, pero sí que las estructuras sobre las cuales se fincan el futuro del país en términos económicos, en términos sociales, sí estuviera blindado por pensamiento crítico y por conocimiento científico. Muy bien, pues muchas gracias. A continuación voy a entrar a la sesión de Facebook, en donde le he pedido a quienes nos están escuchando si tienen alguna pregunta o comentario. Entonces las iré leyendo brevemente. En caso de haber preguntas, si ya las contestamos durante la conversación, pues ya no habrá necesidad de repetir. Si no, voy a escoger a uno de ustedes. No las van a responder los 4, porque si no, nunca terminamos. Entonces vamos a ver, me voy al inicio. Saludos, dice Bicharaja Blair. Antonio Delgado dice que Malinche solo hay una. Eso yo supongo que porque dije que eran ustedes unos malinchistas. Dice Antonio Delgado que, por cierto, el GRE va a desaparecer. Efectivamente, eso parece ser una nueva situación. Otra vez, Bicharaja Blair dice, me siento orgullosa de mis compañeros de generaciones. Entonces, bueno, pues Bicharaja Blair debe ser un nombre, un seudónimo. Muy bien. Gracias, Bicharaja. Ya se les olvidó el español. Bla, 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 bla. Dice Karen Vanessa Ortega Castellanos, pregunta, ¿cuánto tiempo de preparación previo a realizar una solicitud suele tomarse normalmente? Pues a ver, Julio, que yo creo que eres el que más recientemente hizo solicitudes. ¿Solicitud de doctorado o solicitud de postdoctorado? No especifica, pero vamos a suponer que de postdoc. Ok. No todas las ofertas se publican al mismo tiempo, pero más o menos las universidades intentan tener ofertas todas ya se me olvidó el español. Las fechas las fechas límites al mismo tiempo, y la mayoría son en diciembre, el diciembre 15, diciembre 25, y uno empieza a preparar sus paquetes de solicitudes en octubre, noviembre. Quizá si ya sabes que ese año vas a mandar solicitud, puede ser que trates de sacar algunos resultados antes de octubre, como en febrero o marzo. Puede que pongas un poco más de esfuerzo en sacar resultados para tener la publicación o la mención o la conferencia que pueda ayudar un poco a que te reconozcan y que la gente vea que tienes trabajo que es importante. Pero el paquete que tú preparas para mandar, octubre, un par de meses antes de la fecha límite. Muy bien, muchas gracias, Julio. Sí, Raimundo, adelante. No, nada más agregar que cuando los deadlines son noviembre, diciembre, es para trabajos que empiezan el siguiente año en septiembre o agosto. Gracias, Ray, por la aclaración. Es importante. Que es otra de las cosas agradables de esos sistemas, ¿no? Y además es un proceso genérico para muchas instituciones. Muy bien. Su compañera Bicharaja también dice que qué tema de investigación están llevando en su postdoc. Eso ya lo comentaron. Moisés Solís pregunta, ¿qué tan común es que alguien decida hacer la transición a industria después de hacer un postdoc?
¿Quién quiere contestar eso? Bueno, entonces lo contesto yo, si no lo contestan ustedes. En el primer mundo, la mayoría de las personas que estudian ciencia terminan en la industria. El porcentaje es el más alto, o en laboratorios, digamos, industriales. Entonces, por lo general no se van a hacer postdocs. Entonces, quien se va a postdoc por lo general es porque tiene la espinita de buscar una oportunidad en la academia. Yo diría que varía mucho de disciplinas. En las disciplinas experimentales, yo supondría que es la mayoría la que se va a la industria, un 60-70%. Y en las áreas teóricas, yo creo que como la mitad, pero eso es debido a la saturación del mercado. También hay muchas personas que son muy competitivas y si no consiguen trabajo en una universidad de cierto nivel, prefieren no conseguir un trabajo académico. Eso implica que no buscan trabajo en todo el mundo y que restringen sus oportunidades. ¿Se quedarán en el extranjero o regresarían a México? Eso ya lo discutieron. Moisés Solís dice, ¿cómo describirían su balance vida-trabajo como postdocs? A ver, Manuel. Creo que lo importante es que no te vuelvas loco, especialmente si estás usando mucho tu cerebro. Entonces, me tomó bastante tiempo, en realidad creo que 5 años, todo mi doctorado, alcanzar el nirvana, el equilibrio, pero creo que ya lo alcancé y hay que trabajar mucho. Trabajo 6 días a la semana. El domingo no trabajo porque me dedico con mi familia y trabajo muy duro. Aprendí a concentrarme, a no distraerme, lo cual me hace ser bastante productivo y después, las tardes me puedo dedicar con mi familia y puedo estar a gusto y veo a mis amigos de vez en cuando. Es un buen balance, me parece. Obviamente depende de tu personalidad, pero yo estoy bastante a gusto. Gracias, Manuel. Mismo Moisés Solís, a ver si tú respondes esto, Raimundo. Dice, ¿a qué se refieren más en específico cuando mencionan ganar más experiencia para alcanzar una planta académica? No sé los demás, probablemente es algo parecido, pero en cuanto a la experiencia, el hecho de ser profesor, al menos de lo que he estado viendo, implica muchas responsabilidades, muchas más de las que tiene un postdoc. Lo que he visto es que muchos profesores están involucrados en llevar estudiantes de doctorado, dirigir sus tesis, tener postdocs, por supuesto. Tienen que también solicitar apoyo económico para proyectos, porque de este dinero es de donde sacan para pagar a los postdocs y estudiantes de doctorado que tienen en estos proyectos. Organizar conferencias, talleres, etcétera. Entonces, la experiencia que al menos a mí me gustaría obtener es ver cómo es que todos estos procesos ocurren y estar preparado para cuando a mí me toque hacer todas estas cosas, no me tome por sorpresa. Gracias, Raimundo. Moisés Seleni pregunta, en cuanto a regresar a México, ¿creen ustedes que la opción para México es imitar las formas con las que hacen las cosas en otros países? Carlos. Sí, simplemente porque estás viendo que son modelos que funcionan. Por supuesto, habría que adaptarlos a la realidad mexicana. Hay bastantes cosas que son muy propias de cada geografía y de cada cultura. Pero en este caso también tienes que ceder un poco y decir, ok, voy a hacer las cosas lo más cercano posible a cómo se hagan en un lugar que funcione. O al menos reproducirlas lo más que yo pueda, en base a mis recursos, qué sé yo. Gracias, Carlos. Julio,
Karen Vanessa Ortega Castellanos nos pregunta, ¿y en el doctorado? Creo que tiene que ver con su pregunta, a lo mejor era de los tiempos en el doctorado más que el postdoc. Uf. Bueno, como decías, ahora el GRE parece que ya no va a aplicar, pero supongamos que todavía aplica, porque todavía ha aplicado cuando yo apliqué. La preparación, el GRE, en mi experiencia, no mide mucho cuánto sabes de física, es más como una carrera en el tiempo. So, ¿qué tan bueno eres es una meta que te ponen, una meta arbitraria que te ponen. Vamos a ver qué tan dedicado eres. Y vamos a ver si logras hacer esto. Entonces, eso me tocó, al menos en mi caso, tuve que prepararme un año antes de tomar los exámenes. Inglés, más o menos lo mismo. He tomado clases de inglés desde siempre que tengo memoria, pero un año antes de mandar a hacer los exámenes de inglés, y pues así, fue cuando me dediqué más a, ok, vamos a intentar hablar inglés. Me pondría la meta, ok, nada más voy a hablar inglés con este amigo porque sé que yo estaba en inglés, y prepararme de esa manera. En cuanto al tiempo, ya no me acuerdo. No me Julio, acuerdo cuándo si se quieres, mandan los paquetes. si quieres ayudo un poquito. Vamos a suponer que la licenciatura, un programa de licenciatura es de 4 años y vamos a suponer que la persona se gradúa de su licenciatura en julio, obviamente del 4º año, del 8º semestre. El proceso, digamos, canónico, natural, es de que cuando la persona está en 7º semestre, ¿sí?, por ahí de octubre, tenga todos los documentos requeridos para que envíe solicitudes y por ahí del mes de marzo de su último semestre le hagan ofertas para que en agosto se pueda ir a hacer su doctorado. Entonces, el proceso es en 7º tener todo listo. ¿Qué es todo listo? Cartas de recomendación y los registros de los exámenes de inglés y de admisión. Entonces, en realidad tiene que trabajar desde 6º semestre para si quiere irse inmediatamente después de terminar su licenciatura. Eso sería más o menos. Vamos a tener un programa, un conversatorio sobre esos procesos después. Entonces, también por eso intervengo para continuar con las otras preguntas. Juan Raimundo Ramos, me siento orgulloso de mi hijo Ray y de que a través de los años ha conseguido lo que él ha decidido hacer. México ha promocionado por años la fuga de cerebros y ahora con este gobierno que les retira los apoyos a los estudiantes para seguir adelante, como el CONACYT, no sé a dónde vamos a parar. Bueno, pues esa es una situación que tenemos. No es de que antes la ciencia fuese apoyada demasiado tampoco, pero bueno, ahora tiene sus vicisitudes particulares. Aplausos, más comentarios, ya no hay preguntas. Les voy a invitar a ustedes 4 a que entren en Facebook y vean el video que se queda ahí grabado. Hay muchos comentarios, saludos, etcétera, que no estoy leyendo porque quería enfocarme en las preguntas. Y pues ya con esto concluimos. Carlos, Raimundo, Julio, Manuel, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a platicar con nosotros sobre sus experiencias. Como ustedes saben, siempre seguimos de cerca o tratamos de seguir de cerca las carreras científicas de ustedes. Hemos desarrollado relaciones de amistad también con cada uno de ustedes y con diferentes profesores de aquí de la facultad. Entonces yo quiero agradecerles mucho su participación. Y si quisieran dar un breve mensaje para finalizar. Pues muchas gracias por la invitación, Fefo. Con mucho gusto aquí estamos. Me da mucho gusto verlos todos ustedes y saludos a todos los que estén viendo. Gracias por la invitación y buenas noches a todos y espero que mejore la situación, sobre todo lo que está pasando ahorita. De seguro todos estamos siendo afectados. También muchas gracias. Es bueno, siempre es bueno verlos
especialmente durante la cuarentena, pero también es bonito verlos porque pasamos por Colima en distintos años y ahora estamos hablando de todo esto, ¿no? Desde donde estamos. Gracias. Sí, a los amigos y familia, gracias por los saludos, mensajes. Gracias, Efo, por la invitación. Y para la gente que está pensando en hacer ciencia, anímense. Si nosotros 4 lo pudimos hacer, cualquiera puede. Entonces, espero, mi deseo es que más gente decida hacer ciencia. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio y queden pendientes de los próximos eventos la siguiente semana. Muchas gracias y buenas noches.